Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Pelu, bienvenidos a la entrevista, esto es Querétaro Teatro. En esta serie de entrevistas te vamos a dar a conocer a los protagonistas del teatro en Querétaro. El día de hoy es para mí un gusto presentarles a Alonso Barrera, director de El Foro de la Fábrica. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, te decía antes de entrar a escena, atareado. Estamos preparando un proyecto muy ambicioso para el aniversario de la ciudad. Somos parte de la programación, lo cual nos honra mucho. Es un trabajo muy particular dentro de todos los trabajos que he elaborado, así es que con mucho trabajo, pero Oye, con el nervio de que todo salga bien. sí, te digo, creo que fue un poco, es una empresa ambiciosa y entonces como hay muchas cosas técnicas y quise particularmente para este proyecto hacer una mezcla de lenguajes y jugar un poco con diferentes disciplinas, salirme de mi propia zona de confort. El reto ha sido mayúsculo, ¿no? Porque son varios pequeños proyectos que en sí mismos son muy laboriosos. Hay una publicación sencilla, es un cuadernillo que se le va a entregar a la gente, entonces eso en sí mismo es ya un trabajo laborioso. De entrada son pequeños proyectos que tienen en sí mismo como mucha complicación, ¿no? Está el tema de un cuadernillo que hay que editar, que hay que cuidar, que está escrito no como una dramaturgia convencional, sino como un texto que la gente pueda llevarse y leer. Es un texto mucho más poético quizás. Eh, y luego, a la par de eso, parte de lo que se presenta en el escenario es un cortometraje que es una de las líneas narrativas de la obra y luego otra línea narrativa que está hecho con diferentes grabaciones por algunos actores emblemáticos como Manuel Naredo, como Vero Carranco, está Fabián Puebla, está mi esposa María Aura, está un buen cuate que se llama Giovanni Pasco, en fin, es una mezcla de voces muy interesantes que cuentan aspectos distintos de la ciudad. Entonces he estado trabajando tanto esa parte sonora, que es como todo un libro sonoro, y además la parte escénica que lo estoy haciendo en codirección con Bárbara Valencia, con un resultado también muy interesante, muy parecido, o digamos, no parecido, sino con resonancias a un trabajo que hice hace mucho tiempo que se llamó Iluminaciones, que era un trabajo hecho solo con bailarines. Entonces, ha sido un trabajo muy, muy laborioso. Estamos a un par de semanas de estrenar, entonces el nervio, sí. Oye, cuéntanos, este espectáculo, ¿dónde, cuándo, a partir de cuándo lo vamos a poder apreciar? Va a estar 26 y 27 de julio en el Teatro de la Ciudad en dos funciones que creo que pues también por el formato del mismo teatro serán muy especiales, ¿no? Y después jueves en temporada, ya en un formato un poquito más pequeño, acá en el Foro de la Fábrica, jueves de agosto y probablemente de septiembre. Todos los jueves. Exacto. Perfecto. Muy bien. Pues si te parece bien, vamos a comenzar con Órale. la entrevista. Queremos conocer un poquito más acerca de ti y de tu historia. Que por cierto, hago un rápido paréntesis. El foro está cumpliendo 20 años, ¿cierto? Sí, 20 años. Vimos un documental por ahí bastante interesante. Si Sí. quieren verlo en YouTube, vamos a poner en los comentarios el link para que lo vean y conozcan un poco más a fondo la historia del Foro de la Fábrica. Muy bien. Alonso, platícanos cómo fue tu primer acercamiento al teatro. Pues mi primer acercamiento al teatro viviendo en una ciudad como Querétaro, siendo queretano, fue al Corral de Comedias. Mi papá era muy amigo, incluso creo que eran amigos de la infancia de don Paco Rabel. Entonces se llevaban muy bien, cuando se veían, no era como que se frecuentaran mucho, pero mi papá iba siempre con mucho afecto al corral y don Paco lo saludaba, incluso creo invariablemente en alguna pastorela o demás, mencionaba a don Paco a mi papá que estaba ahí entre el público. Entonces ese fue el primer acercamiento y ver actores, recuerdo por ejemplo siempre con mucho cariño La venganza de Don Mendo, donde participó Manuel Naredo y que fue una obra que creo que me marcó muchísimo porque
fue una obra que, como está escrita en verso de este castellano antiguo, me generó algo. La musicalidad de los diálogos me generó algo ahí interesante que incluso en obras más recientes ya de mi autoría he tratado ahí pobremente de imitar, ¿no? Hacer obras con esta estructura del verso clásico. Hice un Don Juan queretano que tiene esta estructura, algunas pastorelas que he escrito también. Entonces, ese fue mi primer acercamiento al teatro. Okay. ¿Y recuerdas qué fue lo que te hizo enamorarte del teatro? Es decir, debió haber habido algo en particular que dijiste, me voy a dedicar a hacer esto. Fíjate que contrastado con esta primera experiencia, que es de lo primero que recuerdo en la infancia, tuve una pésima experiencia después, pero no en el teatro. Bueno, hubo varias experiencias que no fueron muy buenas, pero particularmente recuerdo la admisión al Instituto Queretano. Se hacía en el Molino y era en una especie de, recuerdo particularmente con mucho trauma, que era una especie de audición en un salón muy grande que era una especie de teatro. Okay. O foro, no sé. Nunca tuve la curiosidad de volver, pero recuerdo con un poco de nerviosismo, ¿no? Este día en que todos los niños estaban obligados a subir al escenario, convivir, jugar, y a mí aquello me parecía algo muy imponente y seguramente también socialmente difícil para un niño mucho más retraído como a lo mejor lo era yo, ¿no? Entonces fue una experiencia difícil y de ahí, bueno, ya paréntesis aparte, me negaron la entrada al Instituto Queretano. Incluso le dijeron a mamá, su hijo tiene retraso mental y tiene un problema de aptitudes sociales, entonces no lo podemos recibir. Ya mis papás hicieron el esfuerzo como por ahí mover influencias y pude entrar. Era como, pues en aquella época yo creo que era importante para ellos que yo estuviera en esta escuela, que era como la gran opción, y había estado ahí mi hermano, mi papá, y acabé estando en el Instituto Queretano, pero esa imagen del escenario fue muy imponente para mí, fue también uno de los recuerdos contrastantes, pero en negativo, de un escenario, ¿no? Y durante mucho tiempo así lo sentí, aunque las visitas al corral las asimilaba de otra manera, ¿no? Me parecía algo mucho más familiar, más ligero, ¿no? Entonces recuerdo esto y luego en preparatoria me metí en secundaria, sí, secundaria, preparatoria, me metí a un taller de teatro, también una pésima experiencia con una maestra que me pasó a hacer un ejercicio de teatro y pues yo fui el primer voluntario entusiasta que quería probar ahí y ella lo que quería era como que el que pasara se pusiera a llorar, ¿no? Entonces estuve 40 minutos frente a toda la clase, primera semana de clases en preparatoria y ella empecinada que yo llorara en escena. Entonces fue una situación incómoda, horrible, y ahí creo que me desenamoré aún más del tema escénico, teatral. Y entonces se creó como una especie de reto a vencer. Sí, supongo. De ahí creo que me alejé mucho y siempre fue una disciplina, a pesar de que en contraste yo estaba muy cerca del querer escribir. Okay. Desde muy niño, siempre en mi casa, bueno, mi mamá era estuvo siempre muy interesada en que leyéramos, entonces en las vacaciones leíamos novelas de misterio y cosas, o siempre me empujaba a que entrar a los concursos de poesía. Nunca gané ninguno, pero como a estas cosas de declamación, ¿no? Entonces estaba por un lado ese interés, aunque mi familia no es una familia ni de artistas ni de intelectuales, son más, mi padre era ingeniero, mis hermanos fueron ingenieros también, entonces era más un poco el hábito educacional que buscaba mi mamá inculcar. Eh, y bueno, luego fui encontrando yo mi propio camino y fui encontrando algunas figuras al paso de los años que me fueron encaminando un poco a que sí, sobre todo creo que era el aliento a sí debes de escribir. Okay.
tuve particularmente un tío, Manuel Malda, eh, que alguna vez escribimos un textito, un cuento, a la limón y muy generoso me dijo, vamos a meterlo al concurso del Heraldo de Navidad. Tampoco ganamos, pero para mí era todo, ¿no? O sea, Claro. era la vida entera que un adulto tuviera esa fe en mí de puedes escribir, lo puedes hacer. Y guardo un entrañable recuerdo de ese momento hasta ya posteriormente en preparatoria encontrar algunas figuras, estos maestros que te vas hallando ahí en el camino y que te van acercando al oficio de manera un poquito más formal. Entonces estaban estas dos cosas, el teatro un poco ajeno y la literatura que siempre me gustó mucho, como la parte de escribir, cuento, poesía incluso, ¿no? Entonces, bueno, así fue el camino un poco. Muy bien. ¿Recibiste formación específica en teatro? ¿Cómo No, fue? ¿No? no, he sido un director básicamente autodidacta. Ok. Con el paso del tiempo, después de haber entrado a un colegio, empezar a trabajar con los alumnos de literatura, sus textos, y yo convertirme pues, en un joven maestro de literatura, sentí la necesidad de sacar sus textos y de exponerlos de alguna forma. Y entonces hicimos un espectáculo en el Colegio Kennedy, pues estoy hablando de hace 25 años, en que hicimos una obra de teatro que tenía música en vivo. No aspiraba a ser una obra de teatro, pero tenía una especie de hilo conductor que era una obra de teatro. Entonces ese fue el primer momento en el que hubo algo ahí en que, sin saber, yo empecé a trabajar, a dirigir a una pequeña compañía completamente estudiantil, amateur, pero ese fue como un rompimiento para mí de decir, esto lo puedo hacer y fue una experiencia grata. Eh, y entonces continuó el año siguiente y después los mismos alumnos me dijeron, ¿por qué no hacemos un taller afuera? ¿No? Y entonces yo empecé a la par con el proyecto de la fábrica, entonces me traje un grupo de ese colegio para acá y empezamos a trabajar, pero ya no propiamente estas cosas como de artefactos escénicos, sino ya textos clásicos. Empecé, pues, la primera obra que hice fue Bodas de Sangre de Federico García Lorca, imagínate, ¿no? Okay. O sea, con un grupo estudiantil muy amplio y ganamos el Festival Gerardo Mancebo del Castillo porque una de mis alumnas nos inscribió y entonces pues acabamos participando. Yo creo que yo por propia decisión y propio pie jamás me hubiera inscrito en un concurso, pero así se dieron las cosas y fue algo pues también muy virtuoso porque me permitió conocer a algunos maestros que venían de la Ciudad de México, aparte de la comunidad teatral de acá, y entonces se fue dando todo de manera muy orgánica y fue un mundo que me fue atrapando y como dices, en la trastienda, pues había ahí un reto quizás que vencer a nivel personal, ese trauma del escenario que me parecía algo monstruoso, pero también intrigante, ¿no? Ok, fíjate qué interesante, gracias por compartir todo esto. Me estoy dando cuenta por lo que nos estás platicando que otros te han empujado a este camino. Sí, un Muchos poco. son los que deciden recorrer el camino, pero creo que de alguna manera a ti te han empujado, pero pues mira hasta dónde te ha llevado. Sí, un poco ellos me han empujado y al mismo tiempo yo los he estado empujando a ellos, ¿no? O sea, se ha hecho ahí una sinergia para que acabe siendo esto que finalmente pues también, más allá de verlo como una profesión, sí creo que ha sido como una parte importante de mi vida personal, ¿no? Más personal. Eh, por los retos a vencer, por las familias que se crean, por la posibilidad además de construir, en escena lo imposible, ¿no? O sea, durante un largo tiempo, cuando empecé a tener este contacto con la posibilidad de hacer cosas escénicas, pues empecé a ir al teatro. Y también era un poco el rechazo como a decir, pero no, esto a mí no me gustaría hacerlo de esta manera. Entonces es siempre, también creo que acabó como por ser, ¿y tú cómo lo harías? ¿No? O sea, tú qué tienes que proponer. Claro. Y entonces el tomar riesgos, a veces en la inconsciencia justo de no, quizás por no tener formación, empecé a tomar riesgos que a lo mejor si hubiera tenido
una formación más ortodoxa, Ujú. quizás no hubiera tomado. O sea, la misma decisión de hacer bodas de sangre, parte de algunos de los teatreros con los que ya me había topado, me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer bodas de sangre? No puedes hacer bodas de sangre. Y yo decía, ¿por qué no? ¿No? Y así fue la primera obra y la segunda, aún peor, que fue Boisek. Me decían, te vas a estrellar, no hagas Boisek, ya hay un Boisek emblemático. Entonces, bueno, hicimos Boisek, volvimos a ganar este festival Gerardo Mancebo del Castillo, y creo que ha sido un poco eso, ¿no? La rebeldía, la necedad y el no haber tenido una formación ortodoxa, lo que me ha permitido siempre hacer lo que he querido hacer en escena, ¿no? Tanto dentro de la parte más densa de dramaturgias más contemporáneas o clásicas, hasta las cosas más ligeras de comedia, de crítica social y política. Para mí no ha existido una barrera para entablar este diálogo con el público, ¿no? Creo que es una conversación suficientemente amplia la que cohabita en uno mismo para hablar de todo lo que quieras hablar y decirlo de la manera en que lo quieras decir. Ok, perfecto. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Sí. Creo que el ser artistas líricos, como dices, nos Uh-huh. abre más la mente a salirnos pues de la estructura, del cuadro y pensar fuera de la caja. Eso Sí. está bastante interesante. Quisiera preguntarte, Alonso, acerca de tu proceso creativo. ¿Cómo te preparas para un proyecto nuevo? ¿Desde dónde surge la idea? Uh-huh. Luego, ¿cómo lo vas construyendo hasta llegar ya al escenario? Pues cada proyecto tiene su propia historia y su manera de elaborarse y de crecer, ¿no? Ujú. Son siempre eh, es como un jardín botánico muy distinto, ¿no? Hay proyectos que llevan incubándose años, o Ujú. sea, te estoy hablando de proyectos que de repente han tardado 3, 4, 5 años en que hay una idea ahí, a veces otras que tardan un par de años. O sea, una anécdota que me gusta contar es esta obra que hicimos hace poco de Cantinflas, ¿no? O sea, Ujú. porque es un buen ejemplo de cómo se dan los procesos de trabajo, que acaba siendo algo caótico, ¿no? En gran medida. En el caso de este proyecto, pues fue un día en la Ciudad de México, manejando con mi esposa y mis hijos, encontrarnos en un crucero a un imitador de Cantinflas, a José Beláiz. Me pareció genial lo que estaba haciendo, pero además creo, más allá de la buena imitación que estuvo haciendo, era el verlo con una especie de alegría en medio de este panorama gris Ujú. que para mí es la Ciudad de México, con una alegría profunda de alguien que tiempo después entendí que era un enamorado del escenario, Ujú. igual, sin haber tenido formación, sin haber asistido nunca al teatro, pero alguien que profundamente y genuinamente amaba el actuar. Y pues me quedó la idea de, me gustaría hacer algo con este cuate algún día, ¿no? Yo particularmente no soy un gran fan de Cantinflas, pero por supuesto admiro su trabajo, pues veíamos las películas en televisión abierta, etcétera. Ujú. Entonces se quedó la idea ahí 2 años, hasta que un día en una conversación, en una mesa más de carácter literario, estábamos jugando con la idea de cómo sería un Hamlet mexicano, y yo dije, ser o no ser, ahí está el detalle, ¿no? Y ahí Y surgió. fue casi como si no lo hubiera pensado y lo dije, ¿no? Y ahí estaba la idea completa de una obra de teatro, con Ujú. el cuate con el que quería trabajar y con un proyecto redondo, ¿no? O sea, Ujú. en esa frase estaba todo. Sí. Entonces, este proceso pues fue así de caótico, y tomó 2 años como en aterrizar una idea. Hay proyectos como este más reciente de Fundacional, que es un proyecto que surge como específicamente para celebrar la fundación de la ciudad, y he llevado 6 meses de trabajo intenso Ujú. con una fecha a la que hay que llegar, y que bueno, pues es lo que ha durado, ¿no? Ujú. Muy bien. Los artistas somos personas muy de rituales Ujú. y creo que los artistas escénicos también. Sí. Particularmente tú tienes un ritual personal Ujú. antes de salir a escena o antes de iniciar un proyecto. Pues no, lo conectamos un poco con tu pregunta anterior, ¿no? O sea, es la preparación más que el ritual. Yo creo que en mi caso es la preparación, porque me Ujú. gusta mucho, trátese de lo que se trate, consumir el alma de ese proyecto, ¿no? Ujú. O sea, me gusta consumir todo lo que hay en cine,
creo que lo que más consumo siempre en un proyecto es la música. O sea, la música a mí me alimenta. Soy un melómano, entonces tengo ahora en tiempos de Spotify, antes tenía una buena colección de CDs, pero ahora pues, tengo playlists de todo. Tengo una playlist de teatro, tengo playlists de, en fin, o sea, incluso por proyecto que no está ni siquiera como a la vuelta de la esquina, voy haciendo una playlist de la música que me va inspirando y me va alimentando tanto si son piezas instrumentales o si son bandas de rock o si hay algo, pues es alguien, no sé, tirando ahí un poema, todo eso lo voy encapsulando, ¿no? Y eso es lo que más me alimenta. Por supuesto, las lecturas o revisitar cosas que leí hace muchos años, o cosas nuevas. Toda esta preparación para mí es muy importante. Digamos, es una especie de ritual, pero creo que es una preparación que además disfruto profundamente porque es esta cosa como de arqueología, de investigación, que por supuesto le da alma al proyecto, ¿no? Y lo alimenta, lo hace más sólido, más robusto. Entonces, eso es lo que, de las cosas que más disfruto es esa parte, antes de ya de sentarme con la página en blanco y empezar a trabajar, el nutrirme de todo eso y en el proceso también sigo haciéndolo, ¿no? O sea, y de repente voy incorporando cosas o escuché una frase o vi una persona o conocí a alguien y se va incorporando todo y creo que es de lo que más me gusta, ¿no? Ok, excelente, muchas gracias. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío que has tenido que enfrentar en tu carrera? Yo creo que la combinación de la parte, porque bueno, me tengo que dividir un poco en varias personas, ¿no? Eh, la fábrica como centro cultural es un espacio que requiere mucha atención porque se construyó, se edificó, pues de prácticamente un armazón de una vieja nave industrial. Entonces tiene muchos temas, por supuesto, físicos, estructurales, y es un proyecto central en mi vida también, ¿no? Entonces es un proyecto que me demanda muchísimo tiempo. Te diría que básicamente el 60-70% de mi tiempo se va en atender cosas relacionadas con la fábrica, desde el ámbito administrativo hasta cosas que tienen que ver con la ciudad, con los vecinos, con la misma gente que cohabita el espacio. Eh, entonces es algo que demanda muchísimo tiempo. Ese creo que es el gran reto, ¿no? Para mí el convivir con este otro lado que me roba tantísimo tiempo y que a lo mejor si tuviera un poco más de tiempo para dedicarme a tiempo completo a trabajar en teatro, quizás sería otra cosa, no sé. También creo que valoro más el tiempo en ese sentido, ¿no? Porque vengo a ensayar y es como, un momento que disfruto profundamente. Y también pienso que no soy un caso raro, ¿no? O sea, mi tropa de actores es lo mismo, ¿no? O sea, ellos vienen de sus trabajos reales, ¿no? Y entonces vienen y es un momento también de hacer comunidad, de salirnos un poco de la vida real, como le llama mi suegra, que es escritora, que es la vida práctica, ¿no? Y disfrutar lo que tanto nos gusta hacer. Muy bien. Y relacionado a esto que estás comentando de que tienes tu tropa escénica, tu grupo, que es como el de casa, Sí. me he dado cuenta que también has abierto el espacio a otros grupos que vienen a presentarse. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de colaborar con otros profesionales del teatro? Pues siempre ha sido interesante y desde el inicio de la fábrica fui reinventando un poco la manera en que trabajaríamos con otras compañías, ¿no? Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, pues yo creo que eran los inicios de la compañía de Varón, ¿no? Estuvo por aquí Jean Paul cuando eran muy jovencitos todos, ¿no? Y verlos llegar a habitar este espacio todavía en construcción también, fue muy interesante. Hubo experiencias también con gente de danza, ¿no? Bárbara Alvarado también tuvo varias temporadas, tuvimos, en fin, hemos tenido una larga historia de colaboraciones que creo que acaban por nutrir también al espacio, ¿no? Ahora el foro también ha cambiado un poco de lo que era en un inicio, que teníamos una producción que era pues, generalmente una producción mía y que teníamos a lo mejor 6 semanas de temporada, únicamente los viernes y los sábados, y se acababa, ¿no? Y entonces de repente podía entrar alguien más o pasaban
un mes en que no había nada y entonces volvíamos con algo nuevo, ¿no? Ahora el foro pues tiene una dinámica de trabajar todo el año. Todos los fines de semana está trabajando desde jueves, viernes, sábados. Hemos tenido también sábados de teatro infantil por temporadas o incluso hasta domingos. Entonces es un foro muy vivo, muy caliente, muy activo. Y ahora, bueno, pues tenemos la posibilidad también de que ahora vienen compañías incluso de otros estados, de la Ciudad de México. Entonces es siempre algo que nutre mucho al espacio y a la misma compañía, porque trato también de que se involucren un poco en otras actividades cuando no podemos tener un fin de semana, a que apoyen desde otros ángulos, ¿no? Desde puerta, cabina, montaje, y creo que eso también los mantiene un poco frescos interesados en lo que hacemos, no únicamente ensimismados, ¿no? En nuestro propio trabajo, sino también que venga alguien más, creo que nos refresca a todos. Sí, me parece muy valiosa esa labor de abrir las puertas del foro a que otros se presenten, Sí, porque también crea en uno como artista esta idea de expandirse y sí, abrirse y conocer otros lugares sí. y conocer diferentes formas de trabajo. Es enriquecedor para todos, ¿no? Sí, la realidad es que sí. Ahora, por ejemplo, está a punto de estrenar una obra con marionetas, pero para adultos, que se llama Mujeres a Cuatro Manos, de una directora venezolana que ahora está radicando acá. Entonces, bueno, creo también teatro que a mí me gustaría ver en otro lugar, ¿no? Es lo que yo quisiera ver. Si voy a la Ciudad de México y veo un proyecto de marionetas para adultos, seguramente sería lo que yo quisiera ir a ver. Sí. Entonces también hay, pues en ese sentido, una curaduría de este tipo de cosas que suceden, ¿no? Quisiera preguntarte, Alonso, ¿existe alguna figura en el mundo teatral que te haya inspirado a ti de manera particular? Sí, bueno, hay varias, ¿no? Y hay muchos maestros que admiro, ¿no? Y que han sido, por supuesto, una guía y una luz para el oficio, ¿no? Pero particularmente a mí me gustan mucho los directores de vanguardia, ¿no? Okay. Una figura que me marcó profundamente, bueno, Angélica Lidl, que tuve oportunidad de hacer una obra suya y después que ella viniera desde España, cuando estaba Manuel Naredo gestionando la Secretaría de Cultura, en aquel entonces Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Y Manuel pues tuvo el tino después de una muestra de la joven dramaturgia de tener la inquietud de, oye, ¿y si traemos a Angélica para que vea esta obra? Y yo creo que ni Manuel ni yo dimensionábamos lo que Angélica iba a significar para el teatro mundial, ¿no? Creo que la mujer más importante del teatro en Europa y a nivel mundial es también una figura central en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo había visto una obra suya y sabía un poco de también como de estas referencias a nivel personal de que pues, es una persona, una personalidad sumamente fuerte, ¿no? Es un personaje contracultural tremendo y odiado, amado por la comunidad escénica europea. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco desde la inocencia invitamos a Angélica, accedió, vino a México, vio el montaje de Hijos Mirando al Infierno que hicimos en ese momento y le gustó mucho y el mejor regalo, de los mejores regalos que he tenido eh, en este oficio fue que Angélica llegó una semana antes de ver la obra. O sea, llegó un lunes y la obra se presentaba el viernes. Entonces pasé esos 5 días paseando a Angélica, desayunando con ella, comiendo, la llevé a la lucha libre, a los mercados, y de ahí surge después una obra que ella hace que se llamó La Casa de la Fuerza, que tenía una gran influencia de esa experiencia de haber venido a México. Le entramos a los toques en una cantina y eso creo que lo metió en su obra, pero una mujer con una sensibilidad y una inteligencia prodigiosas, ¿no? Entonces, Angélica creo que ha sido una gran influencia, un director tejano también profundamente vanguardista, Robert Wilson, que tuve la oportunidad de conocer en 2012, que coincidimos porque es un director que viaja por todo el mundo, es un director además eh, un gran empresario. Alguna vez Antonio Castro me dijo, pues
más allá del director, también es un gran hombre de negocios, es un gran empresario del teatro, porque para hacer las cosas desproporcionadas que hace, siempre ha necesitado un capital enorme. Y entonces ha trabajado muchísimo tiempo en Alemania, por ejemplo, y entonces sus obras se montan en alemán. Él no habla alemán, pero, pero son de una belleza y de una limpieza absolutas, ¿no? Entonces es un director que he admirado muchísimo tiempo y en 2012 lo pude conocer, platicar con él, y creo que de todos los directores de teatro es a quien más he estudiado durante más tiempo. Mi esposa me acompañó a esa velada con él en su departamento y le dijo, este, María desde la emoción, ¿no? Cuando lo saludamos, le dice, he has studied you. Él te ha estudiado. Y a Robert le pareció, creo que un poco perturbadora la idea de estar con alguien que te ha estado estudiando mucho tiempo. Entonces, bueno, esa fue una gran experiencia. Y después, en un viaje eh, que tuve después de una etapa, digamos, como inicial de formación, pude ser acreedor a una beca para irme a estudiar a España un curso de dirección escénica, porque también, a pesar de que he sido autodidacta, sabía que necesitaba las bases, los nombres de la estructura teatral, ni siquiera eso tenía, ¿no? O sea, que esto es proscenio y, ¿sabes? O sea, las piernas, en fin, los tipos de escenarios. Necesitaba como una formación básica y al mismo tiempo una mínima estructura. Pero lo que más me interesaba de ir a Europa era ver el teatro europeo más alternativo posible, más de vanguardia. Y ahí tuve la oportunidad de ver a Romeo Castellucci, que es un gran director italiano, también de los grandes directores actuales. Y, y a partir de ahí, pues bueno, una larga lista de nombres de otros directores que me han marcado al paso del tiempo. Y creo que además de los directores de teatro de la misma disciplina, yo he jalado también siempre de las historias de otros grandes artistas, desde artistas plásticos hasta músicos, rockeros, no sé, ¿no? Cuando estábamos haciendo iluminaciones, pues estaba muy cerca de la figura de Bob Dylan, de David Bowie. eh, Ahora me siento mucho más cercano a figuras como Nick Cave, eh, en fin, ¿no? A Lou Reed, artistas plásticos. Siempre creo que es como abrevar, alimentarte, beber de las fuentes de todos estos artistas para también, en el mejor de los casos, hacer algo mejor, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Cómo crees que el teatro puede influir en la sociedad? Em, Pues es una pregunta muy difícil siempre, porque creo que es una pregunta que nos hacemos, o al menos yo me hago constantemente, ¿no? O sea, es eh, primero pensar si realmente tu trabajo va a generar algún tipo de influencia, eh, vaya, o sea, dependiendo qué trabajo sea, ¿no? Empecemos con desde el trabajo más ligero que de repente tenemos en programación en el foro y que son experiencias que para empezar son gratas para nosotros mismos, ¿no? Y que hacen esta pequeña familia disfuncional que somos aquí en la fábrica teatro y que nos llena, nos alimenta, nos divierte, nos reímos muchísimo. Es un espacio absolutamente seguro, absolutamente divertido. Yo siento un poco esos procesos de trabajo como ser el papá y aventarles la pelota y verlos jugar y de repente meterme y jugar con ellos. Es muy divertido. Y en ese sentido, lo que tengo la certeza es que a mucha gente que viene al foro comparte esa sensación, comparte ese juego y hay mucha gente que viene pasándola en algún momento difícil y demás y sale con otra idea, ¿no? Y esto surge precisamente de venir trabajando muchos años con, digamos, un teatro más serio, y en una puesta escénica que hicimos que trataba sobre el narco, una chica se salió y me esperó al final para platicar conmigo y explicarme por qué se había salido, ¿no? Le daba muchísima pena haberse salido y me decía, me apena mucho, pero quiero que sepas que yo vengo de vivir esto. Yo soy de Monterrey y vengo de vivir esto y no lo puedo ver.
Okay. Entonces, eso a mí me dimensionó y no estoy divagando, sino lo quiero conectar con tu pregunta, porque ahí me puso un piso de realidad a mí como creador de haber trabajado, investigado. Tenía un editor de video porque usábamos video, me renunció porque le pedí que se metiera al blog del narco a sacar pequeñas imágenes y llegó un día y me dijo, es que lo que me has pedido hacer me va a perseguir toda mi vida, ya no quiero hacerlo. O sea, lo que he visto me va a perseguir siempre, entonces acábalo tú. Así, ¿no? O sea, me botó la chamba porque lo que había visto pues no valía la pena por ningún sueldo del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, había sido horrible lo que había visto. Entonces, a mí me puso un piso de realidad como creador de decir, hay cosas que por más que las trabaje, por más que las investigue, por más que creamos que estamos arañando esa pared de realidad para mostrarle algo al espectador, no lo vamos a hacer. O sea, y esta chica fue el mejor ejemplo de ello, ¿no? Uh-huh. O sea, yo vengo huyendo de eso, Claro. y tú no me vas a venir a contar nada, ¿no? O Uh-huh. sea, porque lo que yo pude haber investigado y mi preocupación sobre lo que estaba sucediendo en mi país no me alcanzaba porque yo no había experimentado en carne propia eso, ¿no? Claro. Entonces, fue un poco una sacudida y una cachetada al creador, de alguna manera, ¿no? De decir, bueno, dimensiona un poco tus limitaciones. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, también hemos hecho trabajos que han conmovido hasta la médula a mucha gente. Eh, Pienso en Dios estará invencible con esta espada que hice con mi esposa, que fue una obra, pues justo hicimos el año pasado, que tenía muchos retos de entrada, poner a un hombre a escribir sobre el feminismo en un momento en el que parecería que no lo debemos de hacer, Uh-huh. parecería que solo debemos de mantener una postura mucho más pasiva y de reflexión y de escucha y de mirada exterior. Y en este caso fue el decir y hablarlo con mi esposa y decir, si queremos hacer una obra que nos comprometa en este momento, pues es hablar del gran tema del Uh-huh. feminismo en este momento. Y lo hicimos mucho en conjunto y al final la gente que vino creo que se llevó una enorme sacudida y por los comentarios, en fin, se pudo editar también un libro con el sello municipal de Letra Capital Uh-huh. y la gente que se ha acercado tanto a la obra como al texto, puramente el texto, siempre ha tenido una palabra gratificante para nosotros. Creo que yo esperaba la posibilidad de que igual que Juana de Arco, pues acabara yo en la hoguera, ¿no? También por haber hecho una obra así, Uh-huh. que parecía lo peor políticamente incorrecto, pero al contrario, tuvo una gran recepción y eso pues creo que me da esperanzas también a pensar que sí se puede cambiar el mundo en esta idea, a lo mejor un poco rosa o el cliché, pero creo que sí se puede cambiar el mundo también desde esta trinchera. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas veces, y también pasa que tenemos miedo de hablar de ciertos temas. Sí, Entonces, porque también no sabemos si nos van a censurar o no, o uh-huh, si la gente lo va a aceptar o no. sí, Digo, es un poco difícil, pero es valiente arriesgarse. sí, yo creo que ese es o sea, al menos yo lo veo así, un artista tendría que caminar sobre esa línea delgada, ¿no? Y Uh-huh. ahora en estos tiempos de incorrección política, o de corrección política, mejor dicho, pues creo que es nuestro deber, ¿no? O sea, tenemos que ir por esa línea delgada y a veces la cruzamos un poco y ni modo, ¿no? Es el riesgo que hay que asumir. Uh-huh. Muy bien. Continuamos con nuestra entrevista con Alonso Barrera, director del Foro de la Fábrica. Quisiera que nos platicaras acerca del lugar. Uh-huh. ¿Cómo fue que se convirtió en lo que hoy en día es? ¿Cómo lo recibiste? ¿Y cómo es que después de 20 años ahora es un Sí. teatro y un foro cultural? Pues la historia brevemente era la fábrica de piezas metálicas de mi padre, Uh-huh. que en algún momento decide que se va a ir y le ofrecen un negocio de administrar o estacionar contenedores de camiones de basura. Y entonces yo que estaba aún un poco en este proceso en mi vida de no saber bien a qué me iba a dedicar y había estudiado un poco de administración, me dijo, pues ¿por qué no te encargas tú de administrar el negocio de los camiones de basura? Y entonces
platiqué con él y le dije, bueno, tengo otra idea. Y mi padre, que fue hijo de un restaurador, un importante restaurador de arte de la ciudad, con 8 hermanas, y que padeció la vida de ser el hijo de un artista que pues de repente tenía temas difíciles económicos, me dijo, no, te vas a morir de hambre, no, no es buena idea. Pero con el paso de los días lo fui convenciendo a abrirse un poco a la idea y parecía como una locura, ¿no? O sea, como en esta zona además pues, que no había nada de lo que hay ahora, que eran solo terrenos baldíos y estaban un par de fábricas más, decía, pero ¿cómo un teatro ahí, no? O sea, en la idea además de la ciudad que le tocó a él vivir, ¿no? De amigo de Paco Rabel, que pues era como otro tipo de teatro, decía, es imposible lo que estás pensando y pues no creo que vaya a funcionar. Y finalmente lo fui convenciendo hasta que bueno, después de mucho trabajo, muchos años, se levantó el primer foro que es en la parte más cercana hacia la calle, donde ahora está Casa Tibeta en la fábrica. Y era un foro pues para 30 personas, eran 3 filitas de gente, un escenario súper reducido, pero el mismo éxito de los montajes que íbamos haciendo, la creación de una comunidad pues, de jóvenes actores que querían hacer más y más y más. Y a eso le fuimos sumando, pues de repente, presentaciones de libros o presentación de una banda de unos cuates. Era este centro cultural que pues de repente existía y no existía, porque pues estaba todavía la fábrica operando, ¿no? Entonces era sui generis porque pues sí, la banda llegaba así como por la puerta y pues venían a la tocada, pero pues afuera estaba la fábrica, había todavía piezas metálicas y máquinas y era un lugar bastante peculiar y bueno, pues creo que a partir de la necedad y de trabajarlo mucho fue que sucedió, ¿no? Los primeros, yo te diría, 5 o 6 años fue, o sea, el invertir, trabajar, trabajar, trabajar. Que la fábrica empieza en 2004 y este nuevo foro arranca hasta como 2009 precisamente. Okay. Entonces fueron como 5 años de estar trabajando en construir, en hacer que sucediera el centro cultural. Y, y pues había momentos en los que, pues sí, efectivamente parecía que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Hasta que, bueno, pues ya finalmente toma forma, después de mi viaje formativo en dirección teatral, pues también aprovecho para ver centros culturales y su operación en Europa y me doy cuenta que pues era algo más allá como de talleres de yoga y de macramé, ¿no? O sea, que los centros culturales tenían una vida cotidiana, o sea, había supermercados dentro de un centro cultural, había bazares de segunda mano y pues llegaban los zanqueros, los acróbatas, la gente a tomarse una cerveza, a comer una salchicha, ver ahí el mercadillo de segunda mano con cosas de la guerra. O sea, era parte de la vida cotidiana de la ciudad, muy integral el centro cultural y yo decía, bueno, es que por ahí va la cosa. Sí. ¿No? Entonces, así empieza. Muy bien, excelente. Y luego, como ya decíamos ahora, cumpliendo 20 años el lugar, les volvemos a recordar que está el documental para que lo vayan a ver y conozcan ampliamente la historia de los 20 años que ha tenido el Foro de la Fábrica. Bien, y ahora que estamos recordando el camino que has recorrido, quisiera preguntarte, como artista escénico, ¿cuál es tu rumbo? ¿En dónde te imaginas en 5 o 10 años? Primero, tú como persona, y luego, ¿cómo te imaginas al foro? Pues fíjate que siempre ha sido un rumbo de aventura, ¿no? O sea, creo que se construye día a día prácticamente esa identidad, ¿no? Entonces es difícil avisorar qué va a pasar en 5 años. No tengo ni idea lo que voy a hacer el año entrante, ¿no? O sea, a veces no tengo ni idea cómo voy a terminar el año, porque los proyectos también van muchas veces saliendo así. En el caso de la compañía estable tenemos un método ya de trabajo porque hay que programar todo el año el foro. Este año hicimos un remontaje porque tuve que dedicarle mucho tiempo al trabajo de fundacional. Entonces remontamos Hombre sin Barrera, que es una obra que hicimos hace 8 años ya. Entonces, rara vez remontamos algo, pero también ha sido interesante ver
cómo esa comedia, que fue muy exitosa en su momento, pues ha resistido y ha pasado como bien la prueba del tiempo, ¿no? Incluso también pensando que han cambiado mucho la óptica sobre las masculinidades tóxicas y toda esta cosa. Pero bueno, esta obra, por alguna razón, sigue funcionando y está un poco como en esa línea de la incorrección política de la que hablábamos, ¿no? Entonces es difícil saber cómo voy a estar en 5 años, cómo voy a estar el año que entra, pero bueno, siempre creo que eso es lo que anima también, como a seguir el camino, ese misterio hacia dónde vas. A mí es al menos como algo que me motiva un montón, ¿no? O sea, el descubrir ese camino. Ok. Bien, y hablando de recorrer caminos, Uh-huh. afortunadamente hoy en día en Querétaro ya hay escuelas en donde se están formando muchos Uh-huh. artistas que apenas van a iniciar este Sí. camino, se están formando para recorrerlo. ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está iniciando su camino en el teatro? Un consejo que tú pienses. A mí me hubiera encantado que este consejo me lo hubieran dado cuando estaba joven. Yo creo que sobre todo es el no perder el entusiasmo. Si de verdad es tu pasión y tienes un talento mínimo para hacerlo, debes de ser muy testarudo y hacerlo. Yo creo que yo debo de ser, bueno, no sé si soy de las personas que conozco, quizás a quien más le dijeron que no hiciera esto. Okay. O sea, empezando por mi casa, ¿no? Se habla mucho luego de la meritocracia, ¿no? Es que en mi caso, bueno, es que tenía esta nave industrial, lo tuvo muy fácil. Eh, no lo sé, ¿no? O sea, vivo un poco eh, en gratitud por haber conocido a mi esposa y a su maravillosa familia, que es una familia igual de maravillosa que la que yo tuve. Yo creo ser una persona muy afortunada por la familia que tuve y que tengo. Pero también, conociendo a María, me di cuenta de la familia que ella tuvo. Y María tuvo otros retos y otras complejidades al crecer, pero también tuvo esta familia de artistas enormes, ¿no? O sea, de papá Alejandro Aura, de mamá a Carmen Boullosa, estos monstruos de la literatura y del teatro y Carmen además es artista plástica. Carmen es un genio, ¿no? O sea, a mí me maravilla cada vez que hace un proyecto, que saca una novela o un poemario, que es un artista total. Y pensar en María en estos términos de una niña que crece en este terreno fértil y en el que pues era lo obvio que ella tenía que dedicarse a ser actriz y se fue a estudiar después a Nueva York, a la Stella Adler. En mi caso, pues yo tenía este proyecto de contenedores de basura, ¿no? Entonces yo no sé si la tuve tan fácil porque en realidad mi papá no quería que sucediera esto. Mi mamá, cuando empiezo a hacer las primeras obras de teatro, pues hago una obra Angélica Lidl sobre dos niñas que enfrentan todo tipo de abuso psicológico, sexual, y acaban cometiendo homicidio, un homicidio ruidoso en este pueblo imaginario que se llama West Asfixia. Pues mi mamá sale de aquí y me dice, ¿por qué no montas qué plantón? O sea, me lo dice desde el amor también, ¿no? Ajá, O sea, yo claro, creo que claro. desde la preocupación genuina de, ¿por qué no haces otro tipo de teatro? Algo ¿No? más ligero. ¿Por qué no haces otra obra? Y entonces, creo que todos, finalmente te digo, esta cosa de la meritocracia es muy relativa, ¿no? No es dónde naces, sino quién eres y qué vas a hacer para hacer posible tu sueño, ¿no? Entonces, yo les diría, sean muy testarudos, no dejen que les digan qué hacer o qué no hacer. También tú tienes que tener la apertura para saber si estás siendo un necio o si estás siendo un visionario, ¿no? Entonces, creo en eso, creo en que a nosotros, los que estamos ya un poco en el papel de los más grandes, pues tenemos que apoyar también a los que vienen atrás. Esta cosa destructiva, estúpida, de hacer menos a los otros, ¿no? Dentro de la comunidad teatral, decir lo que hace es una basura, o no está bien, ¿sabes?
que siempre viene un poco del validar el trabajo de quien lo está diciendo, ¿no? Claro. Es esta cosa mezquina de te voy a hacer menos porque yo aquí soy el bueno, yo soy aquí el que sabe. Cuando en realidad creo que nos toca la gran responsabilidad de jalarlos, de enseñarles el camino, de apoyarlos, de hacerlos sentir que pueden, ¿no? La, porque ese es el sentido de la comunidad. Si no hay una comunidad y es esta idea individualista, pues estás solo, ¿no? Estás solo tú con tu locura y tu trabajo y eso eventualmente también te pasa una factura, yo creo, hacia tu relación con el espectador. Yo creo que la gente no es tonta y se da cuenta. Y los que estamos en la comunidad también no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay esa mezquindad. Entonces creo que nos toca hacer comunidad y una comunidad genuina y más abierta y más humilde. Dentro de esta ritualidad que mencionábamos que tenemos los artistas, hay una expresión que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la de mucha mierda. ¿Qué opinas de esa expresión? ¿Te gusta, no te gusta? ¿La usas, no la usas? Sí, la usamos, bueno, aquí lo usamos porque pues, además sabemos que es de mala suerte no hacerlo y entonces yo, como dice mi mamá, por sí o por no, ¿no? Entonces prefiero usarla y que los teatreros sabemos, bueno, de dónde viene la expresión y que es muy bonito, ¿no? Pensar que tendrás una función llena, pues no de carretas afuera, sino de coches estacionados y de gente entusiasta que venga a ver tu trabajo. Entonces, sí, claro, lo usamos, incluso la tenemos en los baños, afuera en el lobby, ahí tenemos el letrero de mucha mierda, ahí haciendo un jueguito con los baños, pero también con esta expresión que para el público en general a veces es desconocido y como que dicen, pero ¿cómo? De qué hablan? ¿No? Muy bien. Cuando, cuando no estás en el foro de la fábrica Ujú, y vas a ver otros teatros ujú. en Querétaro, ¿cuál ha sido alguno de los teatros que te gusten y por qué? Pues mira, creo que tenemos la enorme fortuna de ser una ciudad muy llena de actividad teatral. Em, Creo que un espacio entrañable para todos los que hacemos teatro y que es como, es un poco como la meca a la que todos de repente volteamos y nos refrescamos, pues es el Museo de la Ciudad, ¿no? Gabriel durante muchos años ha hecho un trabajo entrañable, sumamente valioso, y he de decir también que parte de mi aprendizaje, pues también al abrir un espacio como el foro, pues también es de la lección de haber ido a pedirle espacio a Gabriel Horner alguna vez. La primera vez que hice algo fuera de la escuela John F. Kennedy fue en el Museo de la Ciudad y era una cosa rarísima. Fue después de este montaje con estudiantes, yo quería hacer también algo que todavía no era propiamente teatro, sino tenía multimedia, había una banda y yo salía echando ahí unos como poemas, tenía unas bailarinas, era algo sumamente extraño, ¿no? Y entonces, bueno, en el momento de ir a planteárselo a Gabriel, pues más allá como de preguntarme o decirme qué raro está lo que vas a presentar, a Gabriel no le importó, a Gabriel al contrario, era como orientarme, decir, pues mira, creo que la sala que te conviene es esto, cuánta gente esperas, no sé si vas a sacar algún permiso. En esta conversación de alguien que te hablaba desde el igual, o sea, y desde la preocupación de quisiera que tu espectáculo salga lo mejor posible, desde la genuina preocupación de me interesa programarte, pero también saber un poco qué vas a hacer y que tu espectáculo le vaya bien. Entonces, eso creo que fue una gran lección al ir con Gabriel. Y al paso de los años, para contestar más puntualmente tu pregunta, pues creo que ahí es donde aterrizan muchas de las propuestas más alternativas, Sí. de las propuestas más rompedoras, que de repente nos sacan un poco de lo que los demás teatros habitualmente presentamos, ¿no? Por supuesto, todos de repente tenemos algún chispazo que nos saca de nuestra programación habitual, pero creo que el museo es siempre un punto de referencia importante, Es ¿no? como el lado B del teatro, Sí, ¿no? claro, y bueno, Muy durante muchos años, alternativo. digo, ahora mismo pues viene este gran esfuerzo de muchos años que es el Festival de la Joven Dramaturgia, que pues su casa ha sido el Museo de la Ciudad, que
y Manuel Martínez tiene la fortaleza, la entereza, el tesón de seguirlo haciendo año tras año, eh, después del legado de grandes como Legón, como Chías, que estuvieron muy presentes pues cuando yo era invitado a la joven dramaturgia, y que justo pues fue gracias a Edgar Chías que de ahí sale el texto de Angélica Lidl para presentarlo en una muestra de joven dramaturgia. Entonces, fíjate cómo se cierra esta conversación, ¿no? O sea, es este espacio que nos ha dado cabida creo que a la gran mayoría de los que somos parte de la comunidad teatral, y que también nos nutre de estos espectáculos desde hace muchísimos años, ¿no? El teatro del cuerpo que se hacía también hace muchos años, este teatro más físico, cosas de Peter Brook incluso llegaron a venir acá, tuvimos las visitas también de Eugenio Barba, en fin, ha habido un gran esfuerzo porque sucedan cosas distintas en materia teatral, y creo que el lugar donde siempre ha podido suceder esto es en el museo. Así es que, pues bueno, mi gran reconocimiento a Gabriel y pues agradecimiento y reconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Pues te queremos agradecer, Alonso, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que sobre todo ahorita andas muy ocupado y atareado, y pudimos tener el tiempo muy agobiado de tener esta charla. ¿Algún comentario final con el que quieras cerrar? Pues invitar a la gente a todos los teatros de la ciudad. Sobre todo creo que es importante lo que decía hace un momento, ¿no? El que todos nos sumemos a hacer comunidad. Si tú vienes a mi teatro pero quieres ir la siguiente semana o en 15 días, quizás yo no tenga algo nuevo que ofrecerte, pero qué padre que puedas ir a otro de los espacios de la ciudad y ver otro tipo de teatro, otro tipo de propuesta. Creo que es importante. Es como la comida, ¿no? O sea, que podamos probar distintos sabores, distintas recetas, sazones. Entonces, ojalá la gente se dé oportunidad de ir a todos los teatros, y que los teatreros hagamos en ese mismo sentido pues una mayor y mejor comunidad, ¿no? El ir con el ojo crítico, pero también con el ojo generoso de compartir siempre en el mejor ánimo lo que vemos y lo que hacemos. Muy bien. Y pues como bien ya lo dijo Alonso, si quieren estar enterados de la cartelera completa que tenemos en Querétaro, para eso está la página queroteatro.com. Ahí verán la cartelera más completa y actualizada. Semana a semana la actualizamos. Ahí verán recomendaciones y las demás entrevistas que ahorita estamos haciendo con los miembros de esta comunidad teatral en Querétaro. Síganos en todas las redes sociales, no olviden darle like a este video, suscríbanse al canal para que estén enterados de las novedades. Y ahora sí, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.